Vamos a hacer un recorrido por la historia del ferrocarril en México. Los ferrocarriles en México tuvieron un inicio muy peculiar, con una notable diferencia de 36 años entre el primer proyecto en papel de 1837 y la inauguración del ferrocarril mexicano en 1873. Durante este periodo se habían establecido algunas líneas de corto alcance, como el que iba del puerto de Veracruz a San Juan en 1842 de 19 kilómetros y el que iba del Zócalo de la Ciudad de México a la Villa de Guadalupe en 1857. Pero lo cierto es que durante buena parte del siglo XIX el territorio nacional seguía recorriéndose a pie, en carreta o a lomo de bestia, mientras que en el resto de América Latina había ya una fuerte presencia del ferrocarril debido al impulso de las exportaciones de materia prima. En esa época, el transporte mexicano dependía de los equilibrios sociales, de los conflictos políticos, las guerras y las condiciones geográficas del territorio nacional. En un principio, la implementación ferrocarrilera fue concebida como sustituto de los antiguos caminos. No es de extrañarse que muchas vías siguieron los trazos de las antiguas rutas de comercio entre la costa y el altiplano, como el camino del Ferrocarril Nacional Mexicano Veracruz en su trayecto por Córdoba y Orizaba. Los ferrocarriles mexicanos obtuvieron una atención política importante entre el año de 1876 al año 1910. Luego de la experiencia por el establecimiento del ferrocarril mexicano, el gobierno federal implementó ciertas políticas para desarrollar más líneas. Se encargó de hacer más asequibles los proyectos privados de largo alcance. Subvencionó costos, brindó mano de obra y materiales a empresas extranjeras que en sí aportaron ingeniería, maquinaria e infraestructura necesaria. Determinó que los estados de la Federación promovieran la construcción de líneas regionales. Con esas acciones se incrementó la estructura ferroviaria nacional durante la década de 1880 y 1890, alcanzando ya la capital, la Ciudad de México, un puerto, Veracruz y dos ciudades de la frontera norte. El primer entramado ferroviario nacional terminó sirviendo como un importante eje del plan modernizador para el comercio y el transporte mexicano. El otro importante eje sería el administrativo. En el año de 1891 se estableció la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, entidad que se dedicaría a dejar fija la política de construcción de ferrocarriles, enlaces marítimos, puertos y aduanas, acorde a las exigencias del desarrollo de los capitales mundiales. La nueva secretaría sirvió a este objetivo. Para 1915, la red ferroviaria nacional se extendía ya 20,000 kilómetros lineales. A nivel Latinoamérica, los ferrocarriles nacionales en México estaban solo atrás de los ferrocarriles de Argentina. Las empresas privadas que construyeron ferrocarriles apoyadas por el gobierno mexicano favorecieron las exportaciones de materias primas. Por eso, la red ferroviaria estaba dirigida hacia los principales puertos atlánticos, Tampico, Coatzacoalcos y Veracruz, y a las ciudades fronterizas del norte. Esta condición provocó ciertos problemas para comunicar al país entero, y solo ciertas zonas contaron con este tipo de transporte. Sin embargo, de los territorios, el de Veracruz fue el más beneficiado por obvias razones.
ya que la prioridad fue llegar del mar al altiplano de la capital. Entre 1873 y 1907 se establecen tres principales líneas nacionales. En 1873, el ferrocarril mexicano. En 1895, el ferrocarril interoceánico. Y en 1907, el ferrocarril nacional. La comunicación era ya desde la capital a puertos y frontera norte, y la unión entre los océanos recorriendo desde Oaxaca hasta el sur de Veracruz. En cuanto a los ferrocarriles regionales, se construyeron en 1875 un ramal Veracruz-Jalapa, en 1877 de Jalapa a Coatepec, en 1884 un ramal de Alvarado a Veracruz llamado el Alvaradito, y en 1900 un ramal de Córdoba a Coscomotepec llamado el Huatusquito. En el norte, en 1903, el Coahuila y Zacatecas inició actividades en 1905. Cabe mencionar que todos los ferrocarriles del país eran administrados por empresas privadas. Para poder organizar las distintas líneas ferroviarias, en 1908 se creó una empresa estatal administradora, que era Ferrocarriles Nacionales de México, 1908. Esta empresa se encargó del control de tarifas, horarios, rutas, embarques, entregas de correo, reparaciones, control de personal y demás asuntos de logística ferrocarrilera. Durante la Revolución Mexicana y la Primera Guerra Mundial, los dueños extranjeros de las líneas ferroviarias delegaron muchas de sus operaciones a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México. Y al contrario de lo que pudiera asumirse, los conflictos bélicos, revolucionarios y los de la Guerra Mundial no afectaron la dinámica de los transportes ferroviarios. Los enfrentamientos revolucionarios se enfocaron en dañar vías, pero nunca dejaron al servicio inutilizable, mientras que la Guerra Mundial propició una demanda exterior de productos primarios que mantuvo a los ferrocarriles en movimiento y en un auge económico. La situación pujante de los ferrocarriles cambiaría entre los años de 1920 a 1942, cuando se dejaron de construir nuevas vías a nivel nacional. Esto debido a la baja demanda en el extranjero de las materias primas mexicanas, el fuerte impulso del transporte carretero y el uso del automóvil ya en esos años. Sin embargo, la política del gobierno de fomentar el comercio interior para no depender de los entonces inestables mercados internacionales colocó a los ferrocarriles como medio de transporte y medio de desarrollo nacional. En 1937 se propició la nacionalización de las empresas ferroviarias en manos extranjeras, dejando a la empresa Ferrocarriles Nacionales de México como la administradora general, 1937, y desde 1938 al Sindicato de Ferrocarriles como su dirigente administrador. 2 años después, en 1940, los ferrocarriles cambiaron su administración y entrarían a un periodo de mucha actividad y efervescencia política. El gobierno mexicano retiró al sindicato de la administración y estableció un consejo para su manejo y convirtió el estatus de la empresa Ferrocarriles Nacional Mexicano como entidad pública descentralizada. Durante la Segunda Guerra Mundial, la infraestructura ferrocarrilera mexicana sería nuevamente explotada para satisfacer las necesidades del exterior, manufacturas y metales industriales, claro, en detrimento de las industrias agrícolas nacionales. Se hizo
un plan de cooperación con Estados Unidos para mejorar la explotación de la red, atendiendo a aquellas líneas que enviaban mercancías al país del norte. En 1933 se implementó el tren de Tampico a la Ciudad de México, era el Central Mexicano, y también el Ferrocarril del Sureste en 1949, que era Veracruz-Campeche. En 1949 ya hubo la implementación general de la vía ancha. Se dieron estas innovaciones con el auge nacional entre 1944 y 1950. Durante las décadas de 1950 a 1970, los ferrocarriles mexicanos se modernizaron y experimentaron una intervención institucional importante que buscó convertirlos en una empresa completamente nacional y totalmente actualizada. La recién establecida Secretaría de Comunicaciones y Transportes de 1959 tuvo un papel importante en dicho proceso. Buscó incorporar nuevas tecnologías de arrastre y carga, pero con el objetivo de incorporar a los diversos ferrocarriles en una verdadera red nacional. En esta etapa se incorporaron las locomotoras diésel con mayor velocidad, poder de arrastre y aceleración y una autonomía mayor en su recorrido, ya que anteriormente las locomotoras de vapor su autonomía era un promedio de 60 a 100 kilómetros en promedio de autonomía. En 1952 se constituyó una empresa para la construcción de locomotoras y carros de ferrocarril. Se estableció en el Valle de Írolo, dando origen a la nueva ciudad industrial de Sahagún, Hidalgo. 2 años después, salió la primera unidad fabricada totalmente en México. Ya para 1962 se exportaba maquinaria a Centro y Sudamérica. En 1955 se modernizan y construyen los grandes talleres de San Luis Potosí, Aguascalientes y Jalapa. En 1959 la estación Buenavista se inició en sus actividades en la Ciudad de México. Estas implementaciones se apoyaron en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Esta institución se dedicó al estudio y planeación de los negocios ferroviarios y administraría los ferrocarriles de índole federal y otorgar en su caso concesiones nuevas a las líneas regionales, supervisar y vigilar el funcionamiento y operación de las mismas. Esta secretaría inició la integración de todos los ferrocarriles en una sola empresa. En 1960 se anexó el Ferrocarril Mexicano a Nacionales de México. Fue el primer gran ferrocarril de largo trayecto creado en 1873, incorporado finalmente a la administración del país. El plan integrador de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para los ferrocarriles se cristalizó en un periodo de entre 1965 y 1985, en el cual hubo notables contrastes. En los primeros 10 años se experimentó un crecimiento económico, mientras que en los siguientes años fueron dificultades. En esos 20 años la red alcanzó los 24,000 kilómetros lineales y el 99% de las locomotoras eran diésel. La empresa Ferrocarril Nacional Mexicano experimentó una serie de pérdidas crecientes y un persistente desequilibrio en sus finanzas. Según los especialistas, este desequilibrio se originó al mantener muy bajos los costos de transporte ferroviario, sin optar por la generación de ganancias propias, así como la competencia fuerte con el sistema de carreteras, ya que en ese tiempo ya se podía alcanzar cualquier punto geográfico de la República, tanto por carretera como por ferrocarril.
En 1975 se aumentan las tarifas tanto de pasajeros como en transporte de carga. Esta acción dio signos alentadores, pero mantuvo el riesgo latente de pérdidas. Las señales de aliento se basaron en que con las nuevas tarifas se pudo lograr un incremento de locomotoras diésel, llegando a tener 1.300 unidades ya en el año de 1983. Al año siguiente, 1984, los avances en las comunicaciones permitieron instalar radiocomunicación móvil a las unidades ferroviarias nacionales. Entre 1991 y 1994 se propició la privatización de la industria nacional ferroviaria. La empresa estableció un programa de cambio estructural cuyo proyecto incluyó la modificación de la Constitución y de las leyes para establecer que los ferrocarriles dejaran de ser una empresa estratégica exclusiva del Estado mexicano. El programa buscó abrir la participación de la empresa privada que, junto con las políticas dirigidas a atender el comercio exterior con Estados Unidos y Canadá, y se establecieron importantes condiciones para permitir este cambio trascendental. Desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, el principal beneficiado de dicho proceso privatizador fue el ferrocarril de carga y el comercio exterior. Diversas empresas han usado la infraestructura ferroviaria para garantizar el traslado de las mercancías hasta los confines de toda Norteamérica. Este movimiento ha propiciado el intercambio de mercancías y materiales entre México, Estados Unidos y Canadá, con varios beneficios y retos contemporáneos. Al contrario de lo que pudiera asumirse, actualmente el ferrocarril ha sido revalorado y considerado como un importante impulsor del desarrollo económico. Se están desarrollando importantes proyectos nacionales, como el tren interoceánico en el Istmo de Tehuantepec, que incluye rehabilitación de estructuras, vías, bodegas, estaciones y la integración de parques industriales. El proyecto del Tren Maya, con 1.500 kilómetros de recorrido en los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. A 130 años, los trenes en México siguen siendo hoy, más que nunca, detonantes de un crecimiento económico cada vez mayor.